Tardes, muchachos. Mi nombre es Jorge Garzón Orjuela. Yo voy a ser el encargado de la asignatura Fundamentos de Contabilidad y Finanzas y de Presupuestos y Análisis Financiero para dos grupos distintos. El tema que voy a desarrollar ahorita es apto para los dos grupos, por eso estoy hablando de esos dos grupos. Para poder hablar de presupuestos o de fundamentos de contabilidad y finanzas, es necesario tener claro el concepto de empresa. Ese es el tema que atañe para nosotros en este momento y para eso yo he construido un PowerPoint en el cual hago una explicación bastante dinámica para que el concepto no solo sea eh, memorizable, sino que tenga una estructura gráfica que le permita a usted eh, permanecer en su pensamiento. Entonces, demos inicio. Entonces, empresa. ¿Qué es empresa? Empresa es un ente económico cuyo propósito es satisfacer una necesidad de consumo mediante la colocación de un bien o la prestación de un servicio. Es un ente económico porque cualquier empresa requiere de capital y cualquier empresa requiere de recursos monetarios, cuyo propósito es satisfacer una necesidad. Siempre el objetivo de una empresa o de un proyecto es la búsqueda de satisfacer una necesidad que requiere un grupo de personas o una persona para el consumo de un bien o para que le presten un servicio. Por eso el concepto como tal. Gráficamente, ¿cómo podemos desarrollar el concepto? Entonces, empresa. Nosotros gráficamente definimos la empresa como un círculo grande, el cual van a llegar unas entradas. La primera es capital. Este capital puede ser de recursos propios o puede ser capital de recursos de terceras personas. Cuando es de recursos propios, se conoce con el nombre de patrimonio. Cuando es recursos de terceras personas, se conoce con el nombre de pasivos. Las entidades financieras que algunos de ustedes van a trabajar de pronto en entidades bancarias o en corporaciones de ahorro y vivienda, son un ejemplo de las entidades que prestan capital. También requiere como entrada la fuerza de trabajo. Es la mano de obra que interviene en los procesos de transformación, ya sea de un producto o ya sea de un servicio. De un producto son los operarios de las máquinas, los operarios, los costureros. Si es una empresa textil, los costureros, los diseñadores. Si es una empresa prestadora de servicios, supongamos de transporte, son los que manejan los buses, son los que manejan los trolleys, son los que manejan los elementos que prestan el servicio de transporte. Y los insumos son los elementos que se requieren tanto en la empresa de servicios como en la empresa transformadora de bienes o productora de bienes. ¿Por qué? Porque los insumos, por ejemplo, en una empresa productora pueden ser las agujas, las tijeras, en el caso de una empresa textil, las telas, los hilos, las cremalleras. Y en una empresa de servicios, por ejemplo, de transporte, sería la gasolina, los aceites. Entonces, esas entradas ingresan a la empresa y empieza su proceso de transformación. ¿Qué hace la empresa como tal? La empresa como tal lo que hace es transformar esos tres elementos y los convierte en ¿qué? Los convierte en un bien si es una empresa productora o los convierte en un servicio si es una empresa de servicios. Cuando yo ya tengo el bien o el servicio que va a satisfacer la necesidad, pues ese bien o ese servicio me va a generar unas salidas. Esas salidas son ingresos, lo primero que me sale al colocar mi bien o mi servicio y satisfacer la necesidad objeto social de la empresa, pues son ingresos. ¿Y qué es el ingreso? El ingreso es la valoración que se le da al bien o al servicio por unidad multiplicado por el número de unidades de bienes o servicios que se coloquen. Eso es el ingreso. Pero esos ingresos no están solos, esos ingresos van a tener unos elementos de costos. Los costos son los que están inmersos en el bien o en el servicio que se va a prestar. Por ejemplo, si yo produzco jeans, esos jeans van a tener telas, van a tener hilos, van a tener cremalleras. Eso está inmerso en el producto. La fuerza de trabajo es la costurera, la fileteadora,
la persona que diseña, eso está inmerso en el producto porque ellos son los que se encargan del proceso de transformación. Y se van a requerir agujas, se van a requerir tijeras, se van a requerir un poco de elementos que son necesarios para ese proceso de transformación. Y se van a generar también unos gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos, aunque no están inmersos en el producto, son necesarios. Si yo requiero realizar un proceso productivo, pues requiero de una fábrica y esa fábrica, si no es propia, pues me toca arrendarla. Eso es un gasto que aunque depende de lo que yo produzca y venda, no está inmerso en el producto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vendo o no, tengo que incurrir en el gasto del arriendo. Y si no pago ese arriendo, pues no puedo seguir produciendo lo que, o no puedo seguir cumpliendo con el objeto social que se persigue. Bueno, cuando yo ya tengo esos tres elementos de salida, la diferencia entre los ingresos, los costos y los gastos me genera un beneficio, siempre y cuando los ingresos sean superiores a la suma de los costos y los gastos. Ese beneficio es la utilidad, es lo que persigue cualquier empresa. Su objetivo principal no es la obtención de utilidades o la obtención de beneficios. Su objetivo principal es satisfacer una necesidad, que si se satisface una necesidad y el producto es bueno, pues estos ingresos van a generar este beneficio. Si los ingresos son altos, pues el beneficio va a ser alto. Pero si no se satisface una necesidad, pues los clientes van a dejar de consumir nuestros productos y los ingresos van a caer y muy seguramente la suma de los costos y los gastos van a ser superiores a los ingresos y en lugar de generar un beneficio van a generar una pérdida. ¿Qué hacemos con los beneficios? Pues como todos los beneficios, una parte se destina al consumo y otra parte se destina al ahorro. Cuando yo consumo lo que necesito consumir y tengo un sobrante, ese dinero se ahorra. Pero el ahorro no es guardar el dinero bajo el colchón. El ahorro, eso se llama atesorar. El ahorro es reinvertir o comprar un activo de renta fija o un activo de renta variable que me genere más renta. Eso entra a un sistema financiero. El sistema financiero somos todos. Por eso yo tengo la posibilidad de invertir mediante el ahorro. El sistema financiero somos todos. ¿Y por qué somos todos? Porque todos contamos con capacidad de compra. Tenemos un valor representativo de bienes y servicios que es el dinero. Y si yo necesito transportarme, pues tengo que sacar dinero de mi bolsillo y pagar el valor del transporte. Si yo tengo necesidad de desayunar, pues entonces tengo que sacar de mi bolsillo el valor de lo que vale el desayuno, pagarlo. Y eso hace que mi dinero haga parte del sistema financiero. Por eso el sistema financiero no se limita solo a las entidades financieras como corporaciones de ahorro y vivienda, bancos, compañías de seguro, compañías de financiamiento comercial. No, el sistema financiero somos todos. ¿Qué hace el sistema financiero? Pues él tiene que fluir con esos dineros que le ingresan a ese sistema. Y una forma es mediante el préstamo. Yo si tengo un ahorro y lo quiero invertir, pues una forma de invertirlo es prestándolo. Y ese préstamo me va a generar a mí otros ingresos, que es lo que generan los intereses por ese préstamo. O mediante la inversión. Entonces yo digo, no, yo quiero ser parte de su compañía porque la veo muy buena. ¿Qué posibilidades tengo de ser socio? Entonces le dicen, bueno, compre acciones de la empresa y usted hace parte de la sociedad, o cómpreme mi parte y usted hace parte de la sociedad y lo que hago es invertir, o ponga un terreno y construyamos una fábrica ahí y usted hace parte de la sociedad. Eso se llama inversión. ¿Qué hacen esos préstamos y esa inversión? Retroalimentan el sistema financiero. Yo estoy retroalimentando aquí desde la empresa, estoy dándole fuerza a la empresa. Y esa retroalimentación, ¿por qué sucede? Porque por lo general cuando las empresas obtienen beneficios, lo que buscan es crecer. ¿Crecer qué quiere decir eso? Que si yo producía en el año 1.000 unidades, para el siguiente año ya no va a querer producir 1.000 unidades, sino 1.200 unidades. Esas 1.200 unidades van a exigir más capital, van a exigir más fuerza de trabajo, van a exigir más insumos, más materias primas. Y eso es una forma de crecimiento. Pero ¿cómo se da eso? Bajo una buena gerencia. ¿Y qué da una buena gerencia? Los presupuestos.
o el manejo contable que se le dé a los recursos monetarios. ¿Y que también me da esa posibilidad de crecimiento? La optimización del tiempo. Bueno, muchachos, como les decía antes, yo espero que esta clase de empresa les sirva para afianzar los conceptos. Por lo general, mis clases son gráficas. Yo utilizo mucho el tablero, pero como ahorita estamos con clases virtuales, pues estoy utilizando las herramientas que se pueden utilizar. Espero que la explicación de empresa les haya gustado y la hayan entendido. Lo que yo les recomiendo es que no se aprendan los conceptos de memoria solo para pasar una materia o para contestar unos exámenes, sino que también en su espacio cognitivo reserven los gráficos y los entiendan, que cuando uno entiende los conceptos no hay necesidad de memorizarlos. Muchas gracias, espero que la clase les haya gustado, nos vemos en una próxima.